paz no puede ser simplemente una bandera de tipo político y un mecanismo para aguantar la crisis. Tiene que ser un mecanismo mucho más profundo de solución de esa crisis, con el pueblo y con la democracia. ¡Pueblo de Corinto! ¡Por la paz siempre! ¡Pero con dignidad! Yo sabía lo que mi papá estaba haciendo, conmigo siempre fueron muy sinceros. Tal vez no entendían las dimensiones, pero yo sabía que mi papá luchaba por lo que él creía y por lo que él creía que eran digamos, lo que él creía que podía aportar en este país para ofrecernos a todos, incluyéndonos a nosotras, una Colombia mejor y una Colombia más incluyente, donde nosotras pudiéramos desarrollarnos. Y ese fue como que eso lo tuve muy claro desde siempre. O sea, nosotras, alrededor nuestra siempre hubo verdad. Tal vez nos enseñaron cómo protegernos, nuestra integridad y nuestra vida y nuestro mundo íntimo, pero que ellos estaban en la lucha armada y que ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo, siempre fue claro. Yo lo recuerdo a él muy sereno, una persona muy serena, muy calmada, muy cariñosa, de estas que tienen como necesidad siempre de darte mucho afecto, pero no era una persona acelerada, pues digamos como yo lo recuerdo, ¿no? Ya en medio de toda esta investigación han salido las otras facetas, pero como yo lo recuerdo era una persona serena, cariñosa, muy dulce, muy suave en su trato y muy efusiva, sí, muy cariñosa. En el 90 yo creo que el M-19 entiende y mi papá entiende, y yo creo que esa es una decisión, y por lo que yo he hablado y he investigado fue una decisión, digamos, mi papá se convence de eso y convence a todo el mundo y lo hablan y lo discuten, y digamos es una decisión en consenso. Y creo que en ese momento ellos entienden que meterse por el camino del narcotráfico no es el camino. Lo que yo siempre digo en este proyecto de memoria que trabajo, siempre digo que a gente como mi padre o movimientos como el M-19 no puede uno verlos con los ojos del hoy. Ese es un equívoco, verlos con la óptica de hoy. No, a ellos hay que verlos con los ojos del momento y entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento, en el 90, se derrumbaba el bloque socialista, caía el muro de Berlín, se abrían oportunidades realmente de cambio en el mundo. Estábamos viviendo un momento de apertura después de la Guerra Fría. Todo eso tenemos que evaluarlo para poder entenderlo, y de eso se trata un proyecto de memoria, de poder llegar y explicarle a la gente con un contexto para que puedan comprender y no para manipularles el criterio. Ellos no se lanzaron en armas para morirse de viejos, sino para transformar este país, y si ya no lo podían transformar por la vía de las armas, tienen que transformarlo de otra manera. Entonces esa es la grandeza del M-19, que realmente hace la paz y es una paz sin retornos, es generosa porque no piden nada a cambio, y eso es lo que la gente no ha comprendido realmente de ese proceso de paz. Confiamos en que los dioses de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, defienda una posibilidad de paz en Colombia y entierre definitivamente la guerra civil que se cierne sobre nuestro país. El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. Se abría una esperanza inmensa, 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 no solamente para mí a nivel personal y en nuestro entorno familiar, sino se abría una esperanza en Colombia de verdad. Y se veía, no es que tú lo sentías, no era algo, no es un recuerdo ni siquiera, es que es un sentimiento, es que se sentía en las calles de este país, se sentía en la gente como esa euforia, esa necesidad, como las grandes utopías que por fin va a ser posible la paz. Y sí veías eso, sí sentías que había una oportunidad de paz que se abría. Mi papá toma la decisión de que el M-19 deja de ser una organización militar y se lanzan a la política. Y eso es lo que la gente nos olvidamos de eso, nos olvidamos de que es una paz generosa y sin retorno,
porque no volvieron a la guerra. Él utilizó este sombrero por casualidad para transportarse del Cauca hasta el Tolima. Cuando empiezan a hacer las negociaciones, él siempre usaba boina, barba, y como va a viajar, claro, al M-19 siempre le han matado la cúpula en las ciudades, transmovilizándose en las ciudades. Entonces deciden que él no puede estar solo, que tiene que estar con las fuerzas especiales a su alrededor y que va a viajar por tierra. Entonces la única forma de viajar era pareciéndose a un campesino. Mi papá tiene unos rasgos muy angulosos, difíciles, diferentes, no son comunes dentro del pueblo campesino. Entonces para pasar más o menos camuflado, él se pone el sombrero y se quita la barba y se deja el bigote, que es la imagen como todos lo recordamos. Este sombrero en ese momento, él dice que salió, es un símbolo de paz, pero salió por casualidad. Se convirtió en un símbolo de paz, pero él no sabía quién a ver cámaras de televisión ni quién iba a salir con el sombrero blanco, y que ojalá la gente no salga, todo el mundo a utilizar un sombrero blanco, porque es muy feo ver uniformada a la gente. Entonces eso es como... A pesar de los esfuerzos realizados por un equipo multidisciplinario de la Caja, a cargo de cirujanos generales, neurocirujanos, anestesiólogos, oftalmólogos, médicos de la unidad de cuidado intensivo y demás equipo de la Caja, fue imposible salvarle la vida y falleció una hora más tarde. Porque todos los que salimos de aquí sabemos Tenía 12 años que nuestra vida corre riesgo. y lo recuerdo tan dolorosamente que creo que no recuerdo nada, digámoslo así. Creo que hay un blanco inmenso y hay un dolor indescriptible. A mí se me murió un eje fundamental en la vida. Yo siento que me ha costado, creo que hasta hoy puedo empezar a recapitular lo que pasó. Lo recuerdo, pues, a ver, había tanta gente que no hubo un momento de intimidad con él, poder despedirnos realmente, o sea, era que el sentimiento de dolor era tan inmenso que el mío era solamente un hilito entre un montón, entre un dolor muy grande, porque eran cantidades de gente que iban a ver. Fueron 3 días digamos, era tanta la cantidad de gente que fue al Capitolio que no pudieron tenerlo dentro del Capitolio y tuvieron que sacarlo al patio exterior que tiene el Congreso. Y eran filas y filas y filas de gente que vinieron durante 3 días, día y noche, y de noche la gente cantaba y hacían fogatas, de eso me acuerdo muchísimo. Luego todo el camino del féretro que fuimos del Congreso a la catedral, de la catedral a la Quinta de Bolívar. Allí yo entregué el sombrero de mi padre a la Quinta de Bolívar, y luego bajó por toda la 26, y por el camino eso caía, llovía y llovía y llovía, y la gente no se iba y caían montones de papelitos picados, y en el momento de llegar es que tú sentías que era multitudinario, con lo cual lo tuyo era despedir a un papá que casi que era el papá de todo el mundo, era un papá, no era el tuyo, no era solo tu dolor. Entonces eso te hace sentir bien porque es un dolor compartido que entiende todo el mundo, que todo el mundo llora, pero es solitario porque realmente no puedes como sentirlo a fondo, no puedes desboronarte, digámoslo así, porque hay cámaras, hay gente ahí, es demasiado caótico en mi cabeza el momento, de caos. Yo te podría decir de qué ha servido la lucha de mi padre, pero la muerte de mi padre no ha servido de nada. No, porque este país sería otro con líderes como mi papá vivos, líderes como Jaramillo, como Galán. Yo creo que la cara y el rostro de este país sería diferente porque ellos eran el relevo generacional que necesitaba este país. Y los aniquilaron, los barrieron del mapa. Entonces sí siento que su lucha aportó mucha apertura democrática. Creo que eso ayudó muchísimo a la Constitución, a escribir una nueva Carta Magna, a abrir puertas de democracia. Yo creo que Colombia de 1990 no es la misma de mi Colombia de 1970, cuando ellos se alzaron en armas. Creo que sí se abrieron espacios, pero la muerte no es sino vacío. Estamos configurando la posibilidad de tejer una nueva Constitución
que sea por fin el contrato social que acabe en Colombia con el ciclo infinito de nuestras guerras civiles. Venimos de la guerra, conocemos sus horrores, conocemos sus demonios y conocemos también sus virtudes. Al borde del abismo, la nación colombiana hizo el alto. Empezamos todos a defender la vida. Hoy la muchedumbre de la vida somos la enorme mayoría y ustedes son los grandes convocados a defender la causa de la paz y del progreso. Yo no creo que haya una organización política que pueda decir yo recojo el legado de Carlos Pizarro, no. Yo creo que eso se regó así, de verdad, como cenizas al viento. Y legados, digamos, concretos, sí, como te decía, la Constitución es un legado, la esperanza de paz es un legado, la posibilidad de que sí se puede concertar y que sí puede haber una negociación es un legado, porque sí se puede. Y aunque a él lo hayan matado, valía la pena. Valía realmente la pena quitarle esa dosis de violencia al país. Mi padre no puede quedar olvidado. Si él luchó tanto por este país, si ellos dieron su vida por este país, yo pienso que se merecen la oportunidad y el chance de hacer parte de la historia de este país. Y para hacer parte de la historia, alguien tiene que contarla. Y quiero contarla de una manera limpia, clara, sin generar odio, y dejando muy claro que la historia de violencia, por lo menos desde esta parte que corresponde, se acaba en mí. Yo no voy a ir a matar a nadie, nunca he tenido la intención, soy, como decía mi papá también, él lo dice muchas veces, autista para el odio. Yo realmente no odio a nadie, lo único que tengo ganas es de construir y de hacer parte de este país y de que mis hijos puedan crecer en este país y de que de verdad podamos encontrarnos. Yo a veces, y lo he pensado muchas veces, que en el dolor, aquí en Colombia todo el mundo le ha matado a alguien ha sido secuestrado, alguien está desaparecido, todos, desde todos los bandos, no importa, y tal vez en ese dolor podamos de verdad mirarnos a los ojos y darnos cuenta de que podemos caminar y empezar a mirarnos de verdad a los ojos y decir no más, basta ya. Seamos todos, caminemos todos, construyamos todos, ya no más destrucción.